Amados hermanos, leemos en la palabra del Señor en Romanos 12:1 de la siguiente forma. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a seguir meditando sermón tras sermón de esta serie. Y agradezcamos al Señor que nos permita estar vivos el día de hoy para continuar con esta serie. Este es el tercer sermón, el cual pertenece a la serie La Piedad Cristiana. Y brevemente me gustaría darles un compendio de lo que hemos visto y hemos aprendido en los dos sermones anteriores. En el primer sermón habíamos definido, habíamos hecho una introducción a la piedad y ahí vimos la diferencia entre la piedad que viene de parte del Señor, que es la misericordia del Señor para con nosotros por medio de Cristo, y la piedad que responde el ser humano en Cristo, la piedad humana, que tenía que ver con el temor del Señor. Luego vimos que el aprendizaje de la palabra del Señor, el conocimiento de Dios que obtenemos por medio de la palabra del Señor, debe equipararse, es decir, debe equilibrar con lo que nosotros practicamos. Por eso hoy en día el cristianismo, tristemente, hago un paréntesis breve, está como está ante la vista de los incrédulos. Tú puedes conocer mucho, puedes saber mucho, pero si tu vida dice otra cosa, no sabes nada, ¿sí? Entonces esto debe equipararse. Eso habíamos visto, de que la teología, es decir, el conocimiento de Dios, debe estar a la par con la piedad, que habíamos definido la piedad como la doctrina, es decir, el conocimiento de Dios que obtenemos por medio de la palabra del Señor, puesta en acción, vivida, practicada, o también conocida como el cristianismo experiencial, algo que experimentamos. Experimentar el cristianismo es algo muy interesante. Una cosa es conocer qué es el cristianismo, pero muy diferente es experimentar el cristianismo. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, eso habíamos visto en nuestro primer sermón y habíamos finalizado diciendo de que el fin supremo de la piedad, es decir, de vivir una vida, conforme al conocimiento que tenemos de Dios, es para la gloria de Dios. Y ese es el anclaje, hermanos, de toda esta serie. ¿Sí? Nosotros somos piadosos, para la gloria del Señor, no para nosotros mismos, no para que nos vean y nos digan, oh, qué buen cristiano eres, qué buena persona habías sido. No, es para la gloria del Señor, no es para nosotros. Y vimos que el solideo gloria, en palabras simples, la presencia de Dios, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hace que vivamos piamente, o piadosamente, llevándonos a su fin supremo, que es glorificar al Señor por medio de la obediencia a su voluntad revelada. Y justamente en ese sermón les dije de que por favor subrayen eso, de que glorificar al Señor es obedecerlo según su voluntad revelada. No es una mera palabra. No es decir, yo lo hago todo para la gloria de Dios. Bien, ¿has revisado qué es lo que Dios exige y pide de ti por medio de su palabra? No, entonces no estás haciendo nada para su gloria. Estás haciendo lo que tú piensas que es para la gloria de Dios. Pero muchas veces, y tristemente, es el común denominador, hacemos eso y nos equivocamos, claro está. Ya en el sermón pasado, hermanos, vimos acerca de la unión mística con Cristo, que esta era la raíz de la piedad, porque en el primer sermón terminamos diciendo de que solo el cristiano, aquel que ha sido regenerado, aquel que ha sido transformado por el Señor, le ha quitado el corazón de piedra y le ha puesto un corazón de carne que late para Dios simplemente, puede ser piadoso. Y ya a partir de ahí desarrollábamos el anterior sermón, de que ¿cuál es la raíz entonces? ¿Por qué usted dice, hermano, de que solamente los cristianos pueden ser piadosos? Yo veo ahí personas que son bastante buenas, son pues buenos ciudadanos, obran bien en sus hogares, se preocupan, hacen todo. ¿Esos no son piadosos? Bueno, no, porque la piedad tiene que ver con qué habíamos dicho hace un momento, con obedecer a la voluntad revelada del Señor. ¿Sí? Con eso tiene que ver la piedad. Y vimos que la raíz de la piedad misma, o sea, de dónde proviene nuestra piedad como cristianos, es de nuestra unión con Cristo. Y vimos que esta unión puede definirse como aquella unión
íntima, vital y espiritual entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de su vida y fortaleza, de su bienaventuranza y salvación. Una unión, hermanos, en virtud de los decretos eternos del Señor, por lo que ha de interpretarse antropocéntricamente o teocéntricamente, como vimos la semana pasada. Teocéntricamente, ¿verdad? Porque es Dios el que nos ha unido a Cristo, no nosotros. No por haber levantado nuestra mano, no por haber ido al frente a repetir una oración, nos hemos unido a Cristo. No, sino que somos unidos a Cristo por la soberanía de Dios antes de la fundación del mundo. Y justamente eso nos llevaba a meditar la semana pasada en el pacto de redención, ¿no? Aquel pacto intratrinitario pretemporal, eso quiere decir antes de esta creación, que el Señor ha entregado, ¿no?, a los elegidos y los ha unido a Cristo, tanto vitalmente, como veíamos, y federalmente. Él aceptó ser el que iba a representar e iba a expiar los pecados de los elegidos. Entonces fuimos unidos a Cristo en el pacto de redención, tanto federalmente como orgánicamente, y confirmados por la obra objetiva de Cristo. ¿Recuerdan la obra objetiva de Cristo? Que es lo que Él objetivamente vino a hacer a esta tierra. Se encarnó, ¿no? Hay suficiente prueba, tanto arqueológica como literaria, de que Cristo realmente existió. Objetivamente, Él murió en la cruz, vivió una vida perfecta y pagó por los pecados del pueblo. Pero también vimos que su obra redentora es aplicada subjetivamente por la obra del Espíritu Santo a cada uno de los escogidos por Dios antes de la fundación del mundo en el transcurso de la historia, en el tiempo aceptable, ¿sí? Entonces, con esto vimos que de principio a fin la salvación es de Jehová, como dice la Escritura, ¿no? Y en base a nuestra unión mística con Cristo, indefectiblemente, esa palabra significaba, les dije, de que sí o sí va a pasar, ¿no? Indefectiblemente, la piedad va a fluir para la gloria de Dios, porque nosotros tomamos de la savia del olivo, nosotros nos alimentamos, nosotros somos esos pámpanos que la vid da el alimento. Y por eso Cristo dijo: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Es decir, yo soy la rama principal y ustedes son las ramas pequeñas que salen de mí. Y en virtud a eso pueden hacer cosas para mi gloria, pero alejados de mí, dice Él, nada podéis hacer. Si ustedes tienen algún patio en su casa en la actualidad, vayan, quiebren y déjenlo ahí. Al principio parece que está bien, porque no se muere de un rato a otro, pero al transcurso que va pasando los días, empezamos a ver cómo se empieza a secar. Y lo que se seca, ¿para qué sirve? Para quemarse. Alejados de Cristo no somos nada. Y en esos dos sermones definimos qué era la piedad, de dónde proviene nuestra piedad, ¿no? Que es de nuestra unión con Cristo. Ahora, hermanos, una vez que hemos sentado las bases de la piedad cristiana, tanto definiéndola e identificando su raíz, debemos proceder, hermanos, a identificar el epicentro, el lugar por excelencia de aprendizaje práctico de una vida de piedad, a saber, la iglesia. El sermón del día de hoy titula: La iglesia, la escuela de la piedad. La iglesia, la escuela de la piedad. En nuestra segunda lectura, el día de hoy, tomábamos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿no? Desde el versículo 14, pero me gustaría que me acompañen desde el versículo 36, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42 vamos a leer. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Y así dice la bendita palabra del Señor: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios le amare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, en estos 7 versículos encontramos en palabras simples la vida de un cristiano, desde el llamado, conversión y perseverancia en los caminos del Señor. Ahora bien, observemos que se habla de estos 3,000 que fueron, ¿qué dice ahí? Añadidos. Añadidos. Y la pregunta es: ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? Bueno, en el versículo 47 vuelve a aparecer esa misma palabra, en Hechos 2:47, vuelve a aparecer esa misma palabra, que dice la palabra del Señor: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía. Bien, estamos viendo una añadidura. Si yo tengo esta cantidad de agua en este vaso, tomo una botella, por lógica común voy a añadir un poco más de agua, ¿no? Y se va a quedar aquí, al menos que, yo la vacíe. De esa forma, el Señor va añadiendo. ¿Va añadiendo qué? A los que van a ser salvos. Ahora la pregunta es: ¿dónde los añade? Yo agradezco al Señor, hermanos, que no voy a explicar eso, porque ya hemos tenido toda una serie acerca de la iglesia, y simplemente voy a utilizar las palabras de nuestro hermano acerca de la iglesia visible e invisible, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más en un momento más. Pero esta palabra, hermanos, nos da referencia de que se añaden personas a la iglesia. En ese día, por eso, si ustedes justamente después del discurso con Pedro, pasa un tiempo, ¿no? Y en el capítulo 6 empiezan a haber problemas, por decirlo así, en la iglesia. Porque eran muchos hermanos. Estaban los 12 apóstoles, pero había problemas del cuidado. Y ahí se escogen a los diáconos, ¿no? Y eso es lo que sucede aquí. Esos 3,000 se añadieron a la iglesia de Jerusalén, por decirlo así, a la primera iglesia apostólica. Porque la iglesia, como ya hemos aprendido, no comienza en el Nuevo Testamento, sino ya era el conjunto de israelitas que confiaban en Cristo en el Antiguo Testamento. Esa era la iglesia veterotestamentaria, antigua, por decirlo así, ¿no? Pero aquí, una vez más, estos 3,000 se han añadido a algún lugar. Se han añadido a algún lugar, hermanos. Y obviamente aquí tenemos que hablar, como nuestro hermano nos enseñaba en la serie, de que ellos han sido añadidos en primer lugar a la iglesia invisible, que es la iglesia que solamente el Señor conoce, que está compuesta de todos los creyentes, de todas las edades y en todo lugar, ¿no? Por eso dice aquí también: en cuanto a los que el Señor llamare, ¿no? En la lectura que hemos tenido, fueron añadidos principalmente a la iglesia invisible. Pero no se queda ahí, porque objetivamente son añadidos a un lugar pues visible. ¿Dónde? A la iglesia visible, en este caso la iglesia de Jerusalén. Fueron añadidos a esa iglesia, ¿no? Ya en el versículo 42 nos dice lo siguiente: que estos que han sido añadidos hacían algo. ¿Qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí encontramos la respuesta del para qué. Pues cuando uno viene a los caminos del Señor, hermanos, no es para pues simplemente sentarse y decir: bueno, gracias. No. Esta palabra perseverancia, hermanos, denota trabajo, ¿sí? Denota esfuerzo. Eso es lo que significa. Y ancla esta palabra de perseverancia con las demás cosas que hacían ellos. Noten, dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión los unos con los otros. Perseveraban en el partimiento del pan y las oraciones. O sea,
esa palabra perseverancia es muy importante, ¿sí? Muy importante. Entonces, en virtud de esta porción de las Escrituras, vamos a desarrollar los puntos de nuestro sermón en esta mañana, ¿sí? Y la doctrina que quiero que apunten y anoten, hermanos, que vamos a aprender en esta mañana es la siguiente: que el lugar y organismo, anoten esas dos palabras, lugar y organismo. Lugar, ¿por qué? Porque, bueno, estamos acá. Organismo, ¿por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Somos lo vital que Él ha dejado en esta tierra para que seamos sal y luz en esta tierra, hermanos. ¿Sí? Entonces, el lugar y organismo, la escuela instituida por el Señor para el aprendizaje de la piedad es la iglesia, donde los creyentes participan y se nutren de forma activa en los medios de gracia. Y nuestro sermón va a tener 4 encabezados. El primero lo vamos a titular La piedad por la predicación pura de la palabra del Señor. La segunda, la piedad en los sacramentos. Tercer punto, la piedad en el salterio y en las oraciones. Y finalmente vamos a concluir meditando en la escuela de la piedad. Vamos a nuestro primer encabezado rápidamente, hermanos. La piedad por la predicación pura de la palabra del Señor. Y leíamos ahí de que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, el primer punto, es decir, el primer medio de gracia, ¿sí? ¿Qué es un medio de gracia? Es un medio, ¿sí? Por decirlo, perdón, por la redundancia, pero es el canal, así para que podamos entenderlo mejor, es el canal por el que Dios imparte, ¿sí? Imparte la gracia a los hijos del Señor o a los escogidos del Señor, ¿sí? Esto es muy importante, muy importante. Y el primer punto, el primer medio de gracia del que tomamos la directriz para una vida piadosa, es la palabra del Señor. Porque dice, perseveraban en la doctrina, es decir, en la enseñanza. Y esta palabra, en el original es la palabra didaje, que es enseñanza, ¿sí? Perseveraban, dice, en la enseñanza de los apóstoles. Hermanos, la palabra perseverar, una vez más, nos indica una continuidad de trabajo. Es decir, una asistencia continua a las enseñanzas apostólicas. Esos 3,000 que se convirtieron ese día, ¿se emocionaron y después se fueron? No sucedió eso, no pasó eso, sino que ellos perseveraron en la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que pasó, ¿no? Y claramente, hermanos, aquí empezamos ya, ahora sí, a tener un poquito más de contexto en cuanto a la piedad. Claramente afirmamos lo enseñado, que solamente un corazón regenerado puede ser piadoso, ¿sí? Solo un corazón regenerado puede ser piadoso, ya que leemos que los 3,000 que fueron añadidos, solamente ellos han perseverado, ¿sí? Y hermanos, quiero que presten mucha atención a lo siguiente. Enseñan los hermanos que el Espíritu, ¿sí? El Espíritu del Señor, y quiero remarcar mucho eso. Cada uno de estos puntos que vamos a ver solamente es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obraría, por eso hemos orado, hermanos, esta mañana, para que el Espíritu Santo pueda obrar en medio nuestro, ¿sí? Es el Espíritu Santo, hermanos, o el ministro interno, que llamaba Calvino, que promueve la piedad usando al ministro externo para predicar la palabra. Y eso es lo que sucede cuando se predica la palabra en la iglesia, ¿no? El ministro interno, es decir, el Espíritu Santo, promueve la piedad usando al ministro externo para predicar la palabra, ¿no? Y como dice Calvino, el ministro externo proclama la palabra vocal, como en este momento lo están recibiendo, y es recibida por los oídos, es decir, por ustedes. Pero es el ministro interno que comunica verdaderamente la cosa proclamada, la cual es Cristo.
es solamente por la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros que todo esto se convierte, por decirlo así, en directrices de piedad. Por ejemplo, el Salmo 119, 130 dice la palabra del Señor: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El Señor, hermanos, nos comunica su voluntad solamente por medio de su palabra. Bien, en palabras simples, hermanos, la palabra del Señor nos enseña cómo debemos ser piadosos. Es el Espíritu Santo quien nos indica y nos enseña interiormente cómo debemos ser piadosos. ¿Sí? ¿Y qué es la piedad? El conocimiento de Dios puesto en práctica, ¿no? Ahora bien, es la palabra del Señor simplemente la cual comunica su voluntad solamente por medio de ella. Hasta ahí todos conmigo. Y es la voluntad del Señor, hermanos, aquella que está expresamente detallada en la ley moral de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿alguna vez ustedes se han preguntado cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros lidiamos con eso, ¿no? Lidiamos con ese pensamiento de que, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué significa, pues, buscar la voluntad de Dios? La gente cuando asiste a las iglesias muchas veces termina queriendo escuchar objetivamente, ¿no? Yo quiero saber la voluntad de Dios para con mi vida. Bien, yo te pregunto, ¿alguna vez te has puesto a buscar personalmente qué es la voluntad de Dios? Y muchos simplemente terminan en que, bueno, no sé qué es lo que Él querrá pues para mí. Tal vez tengo que aprender un poco más. Y van por buen camino en cierta forma. Pero la voluntad del Señor, por favor, esto es importante que nosotros sepamos. La voluntad del Señor es que nosotros crezcamos en santificación. Eso dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. Si ustedes me acompañan, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿sí? Si alguna vez te has preguntado ¿cuál es la voluntad de Dios para con mi vida? Bueno, aquí está la respuesta. Y tomando obviamente la voluntad del Señor, vamos a ser instruidos en ser piadosos, ¿sí? Bien, versículo 3, simplemente la porción A. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, punto y aparte. Eso es. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Bien, la voluntad del Señor está expresamente detallada. ¿Y cómo yo me santifico? Bueno, eso habíamos hablado también con los hermanos, ¿no?, en las clases, y les comparto a ustedes. La santificación podemos verla como primeramente, como una santificación que el Señor nos otorga en virtud de los méritos de Cristo, ¿no? Pero luego tenemos lo que es la santificación progresiva. Y acá específicamente el apóstol Pablo se está refiriendo a la santificación progresiva. Es decir, a nuestra conformación a la imagen de Cristo mientras estamos viviendo en esta tierra. O sea, cada día que pasa, ¿sí?, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra instruida, tú debes ir pareciéndote poco a poco más a tu Salvador. Esa es la santificación en palabras simples. Porque Él decía, yo quiero que se formen en ustedes, hijitos, ¿no?, todo lo que es de Cristo. Y esa es la santificación, hermanos. Ahora, la voluntad del Señor, pues es la santificación. Y ahora, pero hermano, ¿cómo yo hago esa santificación progresiva? He aquí el punto crucial. Debes, por lo tanto,
revisar la ley moral de Dios. ¿Y cuál es la ley moral de Dios? Pues los 10 mandamientos. ¿Sí? Para el creyente, hermanos, el cumplimiento de la ley moral no es un medio de salvación, sino la consecuencia de la obra salvífica. Los 10 mandamientos son su regla de vida. Y entonces, el primer punto que tomamos en la escuela de la piedad, que es en la iglesia, es la predicación pura de la palabra del Señor. Entonces, cuando el predicador comparte con ustedes, tiene en mente que la ley para el incrédulo es para verse reflejado y verse impedido por la santidad de Dios, que eso es lo que hacemos en la predicación, ¿verdad? Pero para el creyente la ley es lo que el salmista dice. Acompáñenme, Salmo 119, versículo 33. El creyente dice esto de la ley, hermanos, del primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo más, el 10º mandamiento. Esto dice el creyente, el que está propuesto, ¿sí?, por la obra salvífica del Señor en ser piadoso. Esto es lo que dice Salmo 119, versículo 33. Dice la palabra del Señor. Esto dice el creyente, hermanos: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Hermanos, el primer punto que estamos revisando ahora con ustedes, la escuela de la piedad, que es la iglesia, debe ¿qué? Debe proclamar la verdad pura de Dios, hermanos. Debe proclamar lo que Dios enseña por medio de su ley, tanto llamando a los incrédulos al arrepentimiento y instruyendo a los creyentes en su vida diaria. ¿Sí? Entonces, nuestra primera fuente de enseñanza para la piedad práctica, hermanos, es la palabra revelada del Señor, mediante la cual somos confrontados por la ley y llevados al Evangelio por la fe, para así vivir en la fe de Jesucristo, obedeciendo sus mandamientos. Nunca se olviden ese orden. Nosotros no obedecemos la ley para salvarnos, ¿sí? Nosotros somos salvos para obedecer la ley. Una vez más, nosotros no obedecemos la ley para salvarnos, poniendo toda la carga de nosotros, diciendo: yo voy a poder, Señor, yo lo voy a hacer desde el día de hoy, voy a cambiar, no voy a hacer lo que hacía. Eso te va a durar una semana, ni una semana, te va a durar menos, ¿no? Y otra vez vas a estar cayendo, vas a decir: otra vez tengo que arrepentir, otra vez tengo que... Y al final de cuentas, es la pregunta del millón. Y quiero dejarte con esa pregunta. ¿Qué si el día de hoy tú dices: bien, yo quiero servir al Señor, quiero seguir a Cristo? Bien. Y en tu corazón está guardar la ley. Bien, ahorita tú dices: yo me arrepiento de mis pecados, Señor, límpiame. Desde ahora voy a cumplir tu ley. Pasas esa puerta, cometes un pecado y eres arrollado por un auto. Pregunta: ¿Dios te recibe, sí o no? Piénsalo. Ahí vas a saber si tú realmente estás queriendo cumplir la ley para salvarte, o has descansado plenamente en Cristo, en los méritos de Él, ¿sí? Y estás viviendo para obedecerle. ¿Notan esa diferencia? Es bien clara, es bien sencilla. Y con las personas que están batallando con esto, esta pregunta es crucial, es bastante explícita, diría yo, pero muchas veces te deja así. Dices: ¿dónde estoy? ¿No? Entonces, hermanos, la primera fuente de enseñanza para nuestra piedad práctica es la palabra, la predicación pura de la palabra del Señor en la iglesia, ¿no?
¿no? Las aplicaciones, vamos a ver algunas cosas interesantes con respecto a esto. Segundo punto, la piedad en los sacramentos. Porque dice el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también perseveraban, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. El segundo punto, ¿no?, del que tomamos la directriz para una vida piadosa, son los sacramentos, a saber, el bautismo y la cena del Señor. Nuestro texto, hermano, nos dice que perseveraban en la comunión los unos con los otros en el partimiento del pan, la cual es una referencia clara al sacramento de la cena del Señor, donde, hermanos, la mesa del Señor es el lugar visible de la comunión del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pero aquí alguien se preguntará, ¿y qué del bautismo, hermano? Has hablado que los sacramentos son el bautismo y la cena del Señor, pero ahorita estás hablando de la cena del Señor. Bueno, en nuestro contexto vemos que ellos ya habían sido bautizados. ¿Recuerdan lo que hemos leído? Ya habían sido bautizados y para ello, ¿no?, siendo bautizados, recién perseveraban en el partimiento del pan y en la comunión. ¿Sí? Ahí está el orden. Ahí está el orden, hermanos. El orden es bíblico. Primero viene la inserción, por decirlo así, de una forma visible, sellando a la persona, ¿no?, y el ingreso al cuerpo de Cristo, tanto a aquellos que no han estado, no han sido bautizados nunca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como aquellos niños que nacen dentro del pueblo del pacto. Entonces, la pregunta entonces es, ¿cómo nos enseñan piedad? Pues estos símbolos. ¿Cómo yo puedo aprender piedad? Bueno, en la palabra del Señor, ya, hermano, te entiendo, ¿no? Porque el Señor me dice qué es lo que tengo y qué no tengo que hacer. Bien, pero ¿y cómo puedo aprender piedad yo con medio de estos símbolos? Bueno, hermanos, déjenme leer 3 puntos muy interesantes y quiero que meditemos en esto. Dice, para Calvino, como para Agustín, los sacramentos son la palabra visible. La palabra predicada llega a través de nuestros oídos. La palabra visible a través de nuestros ojos. Es decir, lo que en este momento estoy haciendo, estoy predicando la palabra del Señor y llega a sus oídos y lo están comprendiendo. Y al momento en el que vamos a compartir la mesa del Señor, la palabra del Señor, ¿sí?, de forma visible, lo recibimos por medio de nuestros ojos. Los sacramentos, hermanos, presentan al mismo Cristo que la palabra predicada, pero lo comunican, eso es importante, de modo diferente. Nosotros claramente no creemos que al tomar estos elementos, pues estamos tomando realmente el cuerpo de Cristo, ¿no? O que Cristo ha venido a morar de una forma mágica, por decirlo aquí, ¿no? Y estamos comiendo su mismo cuerpo y su misma sangre, por decirlo así, ¿no? Por eso, los sacramentos presentan al mismo Cristo que la palabra es presentado, predicado, pero lo comunican de modo diferente, no de modo audible, sino de modo visual. Ahora, los sacramentos, hermanos, en los sacramentos Dios, esto es hermoso, escuchen, se acomoda a nuestra debilidad, dice Calvino. Cuando oímos la palabra indiscriminadamente proclamada, nos podemos preguntar, y es lo que tal vez te has preguntado en esta mañana, ¿todo lo que este hombre está diciendo ahí adelante es para mí? ¿Realmente me alcanza? ¿Será para mí? Sin embargo, hermanos, en los sacramentos, Dios extiende la mano y nos toca, dice, individualmente, y dice, sí, es para ti, la promesa te incluye a ti. ¿Sí? Los sacramentos, así pues, ministran a la debilidad humana, personalizando las promesas para aquellos que confían en Cristo para salvación. Es decir, para el creyente, hermanos,
para el creyente, estoy siendo específico, para el creyente los sacramentos, hermanos, son una confirmación muy hermosa, en los cuales tú recuerdas que le perteneces, ¿sí? Hermanos, Dios viene a su pueblo en los sacramentos, los alienta, los capacita para conocer a Cristo. El bautismo, en primer lugar, promueve la piedad como símbolo del modo en que los creyentes son injertados en Cristo, renovados por el Espíritu y adoptados en la familia del Padre Celestial. De igual manera, la Cena del Señor muestra el modo en que estos hijos adoptivos son alimentados por su Padre amoroso. Y finalmente dice, a Calvino le encanta referirse a la cena como nutrición para el alma, ¿sí? Son signos como el pan y el vino que representan, hermanos, la comida invisible que recibimos, la carne y la sangre de Cristo. Escribe, Cristo es la única comida de nuestra alma y por tanto nuestro Padre Celestial nos invita a Cristo para que, refrescados al participar de Él, reiteradamente reunamos fuerzas hasta que alcancemos la inmortalidad celestial. En palabras simples, hermanos, nuestra segunda fuente de enseñanza para la piedad práctica son los sacramentos, que nos llevan a meditar nuestra, anota esto, pertenencia. Y por ende nos recuerdan que debemos vivir piadosamente porque somos partícipes del cuerpo y la sangre de Cristo. Hermano, hermana, cuando tú participas en la mesa del Señor, cuando estás participando en la mesa del Señor, tienes que estar consciente que perteneces a ese Señor. Te ha comprado con un precio muy alto. ¿Y por qué es una fuente de piedad? Porque nos recuerda, no solamente audiblemente como muchos me están escuchando esta mañana y van a salir de aquí y van a continuar con sus vidas. No, sino que visiblemente yo puedo decir, oh Señor, este mandamiento que tú has puesto para tu iglesia, que es celebrar este recordatorio de tu cuerpo y de tu sangre, realmente es para mí. Aquella persona, por ejemplo, que nunca ha sido bautizada en el nombre trinitario de Dios y viene a la fe en Cristo, pues de una forma él está diciendo, Señor, yo soy tuyo, ahora soy tuyo, te pertenezco, me has sellado, no solamente en el corazón, en el espíritu, sino frente a todas estas personas, aquel que es bautizado. ¿Y qué de los niños? Los padres llevan al niño adelante para decir, Señor, este hijo es tuyo, este hijo te pertenece, este hijo ha nacido en tu pueblo, ten misericordia de él. Y es sellado, ¿con qué? Con el sello de pertenencia al pueblo de Dios. Hermanos, en la actualidad hay bastante rechazo a hablar acerca del recibimiento a los niños en la iglesia. Se han tomado medidas, diría yo, no bíblicas, ¿sí?, de simplemente llevarlos adelante y presentarlos, estos son mis hijos, y llevárselos. No, hermanos, no es así. Muchos dicen, pero eso hacían los judíos. ¿Ah, sí? Lee que eso es lo que hizo María y José cuando presentaron a Cristo. Llevaron un sacrificio. ¿Sacrificamos hoy en día para que tomes ese ejemplo? No. Nosotros leemos en la Escritura y acabamos de leer en nuestro texto que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Si tú estás en Cristo en esta mañana y el Señor permite que tú tengas descendencias, esa descendencia le pertenece a Él. Y esa descendencia debe ser sellada por Él porque le pertenece. ¿Sí? Y hermanos, cuando nosotros no tenemos en cuenta esto, yo les pregunto, los niños que están en la iglesia, ¿qué son?
Pongámonos en los zapatos de los niños. ¿Qué le estás diciendo? Vamos a la iglesia, pero no pertenece a la iglesia, hijo. Es una confusión, hermanos. O sea, el niño no sabe si digamos, pertenece a donde está yendo o no. O simplemente es un invitado por 13, 15 años. No, hermanos. Porque cuando nosotros entendemos que un niño es incluido en el pueblo del pacto, todo el pueblo del pacto cuida de él. Ora por él. Para que el Señor confirme la fe en el debido tiempo. Es que a veces nosotros pensamos, hermanos, que la iglesia es un plan secundario de Dios. ¿Qué somos la iglesia, hermanos? Como nuestro hermano nos enseñaba, somos el pueblo de Dios. El mismo pueblo. El mismo pueblo. Las cosas han cambiado, sí. Ya no estamos circuncidando a los niños. Sino, ¿qué hacemos? El Señor ha cambiado ese sello de pertenencia que era la circuncisión en el Antiguo Testamento. Él lo ha cambiado por el bautismo. Y eso es importante, hermanos, que nosotros debemos atesorar en nuestros corazones. Debemos hacerlo. Y la piedad, como hemos visto hasta aquí, esta fuente de enseñanza para la piedad son los sacramentos. Porque miren, tantas cosas se derivan de ello. Cuando tú preparas tu corazón para la mesa del Señor, analizas tu vida, ¿verdad? Dices, oh Señor, sé que soy indigno, pero tú me invitas. Señor, te pertenezco. Señor, me has recibido en tu pueblo. Soy de ti. En virtud de tu pertenencia, tú meditas que debes vivir piadosamente. Y de ahí viene que esta fuente de enseñanza práctica en los sacramentos es vital para el cristiano. Tercer encabezado, la piedad en el salterio y en la oración. Y perseveraban, dice, también en las oraciones. El tercer punto, o medio de gracia también, hermanos, del que tomamos la directriz para una vida piadosa, es nuestra comunicación con el Señor. Y aquí quiero detenerme brevemente, por medio de la observancia del salterio, del libro de los Salmos, y la oración. Y estas dos van muy ligadas, hermanos, y se van a dar cuenta por qué. Observamos que los 3,000 añadidos a la iglesia de Jerusalén perseveraban en las oraciones. Y esto, hermanos, nos lleva a meditar en la comunicación entre el pueblo y el Señor. ¿Sí? Y para explicar, hermanos, la riqueza de esta afirmación, primeramente vamos a revisar los beneficios del salterio para una vida de piedad. Y a razón de ello vamos a desarrollar el punto de la oración. Calvino dijo, hermanos, del libro de los Salmos, que no hay otro libro en que se nos enseñe más perfectamente el modo adecuado de alabar a Dios, o en que se nos induzca más poderosamente a la realización de este ejercicio de piedad. No hay otro mejor libro dentro de la Escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los salmos nos enseñan e inspiran verdadera piedad de la siguiente forma. Primero que nada, como revelación de Dios. Los salmos, hermanos, nos enseñan acerca de Dios, puesto que son teológicos y a la vez que son doxológicos, es decir, de alabanza, ¿no? Son nuestro credo cantado. Si tú me acompañas al Salmo 100, vamos a leer 2 salmos, simplemente como ejemplo. Si tú me acompañas al Salmo 100, y miren qué es lo que nos enseña este salmo acerca de Dios. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cómo nosotros no vamos a poder valorar de una forma tan hermosa lo que el Señor está diciendo de sí mismo?
Los salmos también nos enseñan e inspiran verdadera piedad, hermanos, porque nos enseñan claramente nuestra necesidad de Dios. Nos dicen quiénes somos y por qué necesitamos la ayuda de Dios. Salmos 62, acompáñenme por favor. Salmos capítulo 62. Y así dice la palabra del Señor. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentaren las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Este salmo nos enseña que ¿es Dios o es nada? Nos enseñan, hermanos, los salmos, nuestra necesidad de Dios. Por otro lado, ofrecen, hermanos, el divino remedio para nuestras necesidades. Presentan a Cristo en su persona, oficio, sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión. El Salmo 22, como leíamos hace 2 domingos atrás, era como alguien que estuviera parado en la misma crucifixión del Señor. Y el Salmo 2 habla de ¿qué? Del Rey glorioso que está entronado en los cielos. Nos enseña todo eso, hermanos. Hermanos, los salmos abarcan toda la diversidad de experiencias espirituales, incluyendo fe e incredulidad, gozo en Dios y pesar por el pecado, presencia divina y deserción divina. Como dice Calvino, son una anatomía de las partes del alma. Aún vemos nuestras afecciones y enfermedades espirituales en las palabras de los salmistas. Cuando leemos acerca de sus experiencias, somos conducidos al autoexamen y a la fe por la gracia del Espíritu. Los salmos de David especialmente son como un espejo en que somos llevados a alabar a Dios y encontrar descanso en sus propósitos soberanos. Hermanos, al revisar los beneficios de los salmos encontramos las palabras correctas y el modo correcto de dirigirnos al Señor en oración. ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, entonces ¿cómo tengo que orar? Ve a los salmos. Yo te aseguro que si has estado siguiendo durante todo este tiempo la lectura de la iglesia, y estamos en el Salmo 119, tus oraciones, o sea, las palabras que utilizas ya no son las mismas que usabas antes, ¿verdad? El Señor te ha empezado a colocar palabras de su misma escritura. ¿Y de dónde has hallado más recurso para ello? En los salmos. Porque te identificas con una persona que está sufriendo. Porque te identificas con ese ser que está dando gracias al Dios glorioso. Entonces, hermanos, cuán necesario es conocer y obrar conforme al deseo del Señor para la oración. El doctor Sproul dice que cuando los discípulos le preguntaron a Cristo, enséñanos a orar, ellos estaban esperando que les recurriera, digamos, a tal salmo, porque ese era el libro prácticamente de oración, hermanos. ¿Sí? Pero el Señor les enseña de una forma bien compacta qué es lo que deben hacer. Pero si ustedes analizan petición por petición, se van a dar cuenta que es como un pequeño esbozo de salmos enteros, los cuales tú puedes aprender y meditar. ¿Sí? Hermanos, cuán bendecida es la congregación que alaba a su Señor en espíritu y en verdad, que alaba cantando la misma palabra del Señor, los salmos.
Ya que por medio de esta práctica la congregación, ¿qué pasa? Aprende la palabra del Señor y medita en su cántico. Entonces, nuestra tercera fuente de enseñanza, hermanos, para la piedad práctica es el Salterio, del cual aprendemos y nos beneficiamos enormemente a través de las experiencias de sus escritores inspirados. Y esto es interesante, porque alguien puede decir, bueno, mire, hermano, yo estoy casado y como usted no está casado, está soltero, no me puede dar, ¿no? Tal vez use su experiencia en cuanto al matrimonio, ¿no? Entonces necesito a alguien que sí tenga experiencia. Bien, es loable tu preocupación, pero el Señor dice que las experiencias de las personas no son inspiradas, pero sí las experiencias de las personas que han escrito los salmos. Entonces, ¿quieres tú escuchar las experiencias de las personas inspiradas por Dios? Ve al Salterio. Ve al Salterio. Aprende de esas experiencias. David mismo derrama su corazón, ¿no? Entonces, para finalizar, hermanos, veamos nuestro cuarto punto acerca de la escuela de la piedad. Hemos visto estos tres, ¿no? La piedad por medio de la predicación pura de la palabra del Señor. ¿Cómo aprendemos a ser piadosos? Por la predicación de la palabra del Señor, ¿no? Más específicamente, por medio de la ley del Señor. Luego, habíamos visto la piedad en los sacramentos, que cuando como cristianos participamos, tanto en el bautismo como en la cena del Señor, somos llevados a meditar a que le pertenecemos al Dios soberano. Y obviamente somos llevados a ser más conscientes de vivir una vida piadosa. Si estoy en Cristo, ¿cómo no voy a vivir piadosamente? Sería ridículo hacer lo contrario. Y luego vimos acerca de la piedad por medio del Salterio. ¿Quieres algo más práctico? ¿Quieres algo más de experiencias? Bueno, ve al libro de los Salmos. Ahí tienes experiencias por doquier. Y aprende. Y el libro de los Salmos no solamente es un libro de experiencias, por decirlo así, sino que también es un libro el cual el pueblo del Señor siempre lo ha utilizado para el cántico. ¿Sí? Por eso dice, cuando ustedes están leyendo, dice el músico principal, Salmo de David, para los hijos de Coré, ¿no? Siempre está hablando, porque esto cantaba el pueblo. Y qué hermoso que el pueblo del Señor en la actualidad siga cantando lo que el pueblo siempre ha cantado. Y bien, viendo esos tres puntos globalmente, tenemos que preguntarnos, ¿dónde oímos la predicación pura de la palabra del Señor? ¿Dónde son administrados los sacramentos? ¿Dónde se aprende, medita y canta el Salterio? ¿Dónde aprendemos a orar, hermanos? Si alguno osara decir, yo lo hago en mi casa solo, eso es peligroso. Porque no es así. Lo aprendemos en la iglesia. ¿Sí? Lo aprendemos en la iglesia, hermanos. Aquí es la escuela de la piedad. ¿Sí? La iglesia es la madre de los creyentes, hermanos. Agustín dijo una vez, no puede tener a Dios por padre quien rechaza a tener la iglesia por madre. ¿Escuchaste bien eso? Y justamente esta semana conversaba con algunos alumnos del colegio en el cual trabajo y me decían, yo creo en Dios, pero no me gusta la iglesia. Y bueno, hay que explicarles, ¿no? Bueno, ¿en qué Dios crees? Porque Dios dice que por medio de Cristo amó tanto a su iglesia que dio su vida por ella. ¿Tú amas a la iglesia como Cristo ama? Si no la amas, entonces no amas a Cristo. No estás en Cristo, no crees en el Dios de la Biblia, crees en cualquier otro Dios menos en el Dios de la Biblia. ¿Sí? Entonces, el lugar, hermanos, y organismo, como les dije en la doctrina, es la escuela instituida por el Señor para aprendizaje, que esta es la iglesia. La piedad se aprende aquí, hermanos, en la iglesia, donde los creyentes participan y se nutren de forma activa en los medios de gracia que ya hemos revisado brevemente. Ahora la frase, hermanos, que en el primer sermón les presenté, la frase extra ecclesiam nulla salum, esta frase ha sido formulada en el contexto papista, es decir, que ellos han dicho de que fuera de la iglesia de Roma no hay salvación. ¿Sí? Cipriano de Cartago es el que ha
formulada esta frase, para decir que si no estás dentro del catolicismo romano, no hay salvación. Pero si nosotros utilizamos en el contexto correcto esta frase, que es correcta, hermanos, ¿no? Extra ecclesiam nulla salum significaría, hermanos, que fuera de la iglesia invisible, la cual se compone de todos los elegidos del Señor en virtud a su unión mística con Cristo, no hay salvación. No existe. Ahora bien, todos aquellos que están unidos a Cristo por la fe no pueden rechazar a la iglesia visible donde se predica el Evangelio. No podemos hacerlo, sino que deben naturalmente entregarse para su instrucción de piedad. ¿Sí? Someteos los unos a los otros, dice el apóstol Pablo en Efesios, y eso es lo que vamos a comenzar la próxima semana. Para Calvino, hermanos, los creyentes son injertados en Cristo, en su iglesia, porque el crecimiento espiritual ocurre dentro de la iglesia. La iglesia es madre, educadora y alimentadora de todo creyente, porque el Espíritu Santo actúa en ella. Los creyentes cultivan la piedad por el Espíritu mediante el ministerio de la enseñanza de la iglesia, progresando desde la infancia espiritual hasta la adolescencia y finalmente en la plena hombría en Cristo. Y escuchen esto: no se gradúan de esta escuela, por decirlo así, que es la iglesia, hasta que mueren. ¿Sabes cuándo es tu graduación? Cuando mueres. Esa es tu graduación. Nuestra graduación. Estamos en esta escuela, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, con esto voy terminando para pasar a otras aplicaciones y finalizar en esta mañana. Hay un margen muy estrecho del cual debemos tener mucho cuidado. La búsqueda de la piedad, como hemos visto por medio de los medios que el Señor ha provisto, es correcta y bíblica. Su exageración, como los fariseos lo habían llevado, elevando los estándares por encima de la criatura, de la escritura, nos va a conducir a esto que se ha denominado, y es peligroso, hermanos, al pietismo. ¿Qué es eso? Es elevar los estándares de la escritura pensando que con lo que yo estoy haciendo más, estoy siendo mucho más piadoso. ¿Sí? Elevar lo que el Señor nos ha pedido por encima y decir, bueno, Señor, esto es lo que tú nos has dado, pero nosotros podemos hacer más. ¿No? Podemos hacer mucho más. Puedo tal vez encerrarme en mi casa, no hablar con nadie afuera, porque no quiero contaminarme con nadie. ¿Me entienden? Llegar a ese nivel es estrecho, hermanos. Es estrecho. Es muy estrecho. ¿Sí? Si se cae en el pietismo, es decir, el legalismo es hecho y seguro, y la vida fuera de la iglesia se vuelve un tormento. Se vuelve un tormento. Todos están ahí atentos de que vas a hacer eso. No sé si serás cristiano. ¿Has hecho eso? No sé, ¿serás cristiano? No sé. No, hermanos. No. Es peligroso y realmente es un tormento. Es un tormento. En el próximo sermón, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar a desarrollar las esferas en las que el creyente debe relacionarse de forma piadosa. ¿Sí? Nosotros no estamos para estar encerrados aquí, hermanos. No. Por más piadoso que suene el encerrarnos con nuestras Biblias y no salir afuera, es peligroso. Es peligroso. Porque nosotros, hermanos, la gran comisión es clara para la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión de la iglesia. Que el pietismo lo revuelva, le da vuelta. Le da vuelta para que simplemente, parece loable, ¿no? Parece lo más sano, como que no debo hablar con nadie afuera, debo estar encerrado en mi casa, solamente convivir, ¿no? O hablar simplemente como los monjes ascéticos del pasado en la época medieval. No.
No, hermanos, no es así. Porque eso, tanto por la palabra del Señor en primer lugar y por la experiencia, ¿sí?, hace daño. Tenemos que aprender a vivir. Por eso el Señor oró, ¿no?, por nosotros. No te pido, dice el Señor, te pido que los guardes del mundo, no que los quites del mundo. El Señor ruega por nosotros para que seamos guardados dentro de este mundo. ¿Sí? Entonces, veamos brevemente unas cuantas aplicaciones, hermanos. Primero que nada, quiero preguntarte, ¿cuánto tú retienes de lo que aprendes en la iglesia por medio de la predicación de la palabra del Señor? ¿Cuánto tú retienes? Son puras preguntas lo que quiero hacernos en esta mañana, hermanos, a manera de aplicación. ¿Estamos aprendiendo a ser piadosos por medio de los mandamientos del Señor, por medio de la predicación de la palabra del Señor? ¿Tú estás viendo que tu vida de piedad está aumentando? Porque si no está pasando eso, estás ignorando todos los sermones. De verdad. O sea, estás ignorando todo lo que se te instruye aquí. Simplemente vienes, dices, buenísimo, y sigues con tu vida. ¿Sí? Y eso es imposible, hermanos. Escúchame bien, es imposible en un creyente. Porque el creyente va a decir, no, esto debo cambiar, ¿no? Porque no estoy haciendo correctamente, entonces esto es así, porque el Señor lo dice. No porque ese hombre que está ahí adelante me esté diciendo algo, no, porque el Señor dice en su palabra. ¿Sí? Otra aplicación, hermanos, sin la enseñanza, la predicación pura de la palabra del Señor, hermanos, no existe piedad. Yo la verdad no entiendo cómo muchas veces tantas personas simplemente, no quieren ser piadosos, literalmente, ¿no?, que les gusta distraerse en las iglesias. Nunca te enseñan lo que tienes que hacer, sino cómo sentirte bien. No hay predicación pura de la palabra del Señor, no hay piedad, porque no sabes qué es lo que tienes que hacer. A ver, hermano, hermana, entiende de una vez. Tú estás en Cristo, vienes a la iglesia, eres instruido, sales de la iglesia es para aplicar lo que has aprendido. Es así. Es así. Por eso el Señor advierte en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé, dice el Señor del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquel que está en Cristo se deleita en la ley del Señor, es instruido y practica. Entonces, hermano, yo creo que todas las iglesias en las cuales el Señor está permitiendo que la predicación pura del Evangelio, del llamado al arrepentimiento de la fe en Cristo, se está haciendo en este momento, deben agradecer, hermanos. Deben agradecer. Porque hay lugares, de verdad, hermanos, que hay un payaso ahí adelante, entreteniendo a las personas, vistiéndose de una forma extravagante para que todos digan, oh, qué interesante. O por último, utilizando todas las cosas del mundo, metiéndolas a la iglesia. ¿Para qué? Para que llame la atención a los jóvenes, para que les guste, para que vean que los cristianos no somos aburridos. Es triste cuando una persona que dice ser cristiana ve los mandamientos del Señor como algo aburrido. No, hermanos, no es así. Entonces, agradezcamos por todas las iglesias, hermanos, en que se predica el evangelio puro, en que se enseña a los hermanos cómo deben vivir. Aunque nos confronten, hermanos, y nos duela, no por lo que el hombre de acá diga, sino por lo que la palabra del Señor te dice. Hermanos, el Señor permita que como iglesia, ¿sí?, como la pequeña misión que estamos acá, tengamos en alta estima sus sacramentos. Aquellos que están en Cristo valoren estos símbolos y tomen de ellos. Pero se debe evitar caer en dos extremos. Uno, acercarse de forma ligera e ignorante, pensando que los sacramentos infunden salvación. Hermanos, no es chiste.
En algunas iglesias muchos piensan que al participar de la mesa del Señor realmente están ganando un poco más de salvación. Eso no es así. Y por otro lado, no acercarse por pensar que se necesita perfección es ya algo peligroso. Es peligroso. ¿Por qué? Porque dentro de ello eso no es piedad, ¿sí? Eso no es piedad, eso es orgullo, porque no quieres confesar tus pecados al Señor. No quieres decirle, Señor, antes de acercarte a la mesa, Señor, Señor, por favor, ayúdame. No quieres decir eso. Prefieres relegarte a un lado y no decir nada. El Señor sabe tu corazón, conoce tu corazón y sabe tu intención. Eso debes cuidar. No caigamos en esos dos lados, ¿sí? Ahora, yo quiero preguntarte, ¿sabes qué hablar con el Señor? ¿Sabes cómo alabarle, cómo agradecerle, cómo pedirle de forma tal que sea agradable para Él? Mi único consejo es sumérgete en los salmos, ¿sí? Sumérgete en los salmos. Aprende cómo adorar al Señor en sus propias palabras. Aprende a cantar su propia palabra. Sumérgete en los salmos. Ahí hay una vasta riqueza de piedad para el cristiano. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo está la iglesia visible donde el Señor te puso? ¿Es realmente una escuela de piedad? Si no es una escuela de piedad, ora por tu iglesia. Ora por tu iglesia. Ruega al Señor que se convierta realmente en una escuela de piedad, que te enseñen cómo vivir piadosamente para la gloria de Dios. Porque si no hay eso, déjame decirte con todo respeto que estás siendo entretenido por un payaso. ¿Sí? Y finalmente, hermanos, tengamos cuidado de ser tristemente, y lo digo tristemente con experiencia, una iglesia pietista, que solo desea que sus feligreses vivan en las cuatro paredes y se olviden que deben relacionarse con el mundo para la expansión del reino de Dios. Tarde o temprano los congregantes llevan cargas que son imposibles de llevar. No pueden más, no pueden más. ¿Por qué? Porque no se les enseña de una forma bíblica cómo deben relacionarse correctamente con el mundo. ¿Sí? Hay una forma, hermanos, hay una forma. Claramente no es siendo del mundo, claramente, pero hay una forma bíblica de poder llevar adelante todo esto. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gracias por su paciencia. Sé que me extendí un poco más, pero realmente todos estos puntos que son importantes para que nosotros sepamos dónde aprendemos a ser piadosos, se queden, ¿sí? Se graben en nuestro corazón y los valoremos.